y como todos los jueves con unos buenos mates. Mire este tema del mate, ¿no? Ahora se ha hecho muy popular, hasta los funcionarios nacionales, uno ve la foto y salen con los mates. Antes sacarse la foto con un mate parecía algo raro, como si fuese que los argentinos no somos materos. Pero bueno, fue criticado el mate durante un tiempo, ahora es popular, gracias a Dios. Y ojalá se consolide todas nuestras tradiciones, nuestra cultura nacional. En la editorial del programa te decía que tenemos que tener memoria activa. Memoria activa porque en Formosa hubieron hechos que fueron provocados y que provocaron el contagio masivo de COVID. Porque en esta provincia quedó demostrado que se podía controlar el coronavirus y se podía encapsular los casos y podíamos evitar cada una de las muertes que hoy lloramos los formoseños. Ahora, también te decía que después de la pandemia, porque la pandemia en algún momento va a pasar, a medida que vayamos tomando mayor conciencia y las vacunas vayan llegando, de que tenemos que pensar en una comisión provincial COVID. Una comisión que estudie e investigue lo que pasó durante esta tragedia que nos tocó y nos toca vivir día a día con el COVID. Porque aquí sí se puede demostrar que el COVID se lo podía contener, que los muertos eran evitables y que hubo personas que se dedicaron a romper las barreras sanitarias en Formosa. Por eso vamos a charlar para ver si se puede probar científicamente, metodológicamente, que en Formosa hubieron hechos e hitos que marcaron el comienzo de los contagios en forma comunitaria en Formosa. Y que ya después, una vez que se disparó, es muy difícil contenerlo, a pesar que hacemos todo el esfuerzo, todos, por lo menos la gran mayoría, hacemos el esfuerzo de contener los contagios. Vamos a hablar con la doctora Rodríguez, del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, quien todos los domingos te muestra en el parte diario con estadísticas y números cómo vamos con la pandemia. A ella vamos a consultar sobre si hubo un hecho que se registre científicamente probable de cómo se disparó en Formosa el coronavirus en forma comunitaria de esta forma. Buenas noches, doctora Rodríguez, un gusto tenerla en Informe Krivitsky. Hola, buenas noches a todos, un gusto también para mí poder charlar con ustedes. Bueno, yo soy un fan de los domingos cuando usted expone con gráficos y estadísticas y me quedo pendiente de esos gráficos y esas estadísticas que usted muestra. Ustedes tienen un trabajo muy minucioso desde que comenzó la pandemia, marcando hitos de la pandemia. Si yo le tendría que preguntar a usted, ¿hay algún hito especial, algo científicamente probado, diríamos, de cuándo comienza la mayor circulación de del virus comunitario en la provincia de Formosa? ¿Hay cómo mostrar una fecha o un inicio o un hecho que haya desatado el virus comunitario en Formosa? Sí, en realidad nosotros, haciendo un poquito de historia, ¿no? Nosotros el año pasado tuvimos un año con casos positivos, pero siempre controlados. Encapsulados. ¿No?
Exacto, porque además teníamos una política sanitaria donde se hacía el control a los ingresos, el control a los camioneros, o sea, teníamos los diferentes puntos posibles de entrada del virus estaban controlados, ¿sí? A partir del año pasado, a fin de año, con el tema de las fiestas, con el fallo de la Corte, con los ingresos masivos, aún empezó a aumentar. Y sí, podemos decir que en marzo, mediados de marzo, los primeros días de marzo, la primera quincena de marzo, donde empezó a aumentar la cantidad de casos y se dio conjuntamente donde se impusieron las medidas, no se impusieron, se recomendaron las medidas sanitarias, donde la gente no cumplió y al contrario, estuvieron las marchas, la aglomeración de gente, el relajamiento de las medidas, el no uso adecuado del barbijo, la juntada de los chicos, que eran justamente por ahí los que menos cuidado tienen, por ahí porque no dimensionan el problema, porque como a los menores son los que menos afectan, o los que es en ese momento, ¿no? Hoy la situación epidemiológica es otra. En ese momento los jóvenes, los menores de 20, que eran los que realizaban la juntada, eran los que menos cumplían. Entonces esos transmitían a sus mayores. Y había una mayor circulación, porque no había un acatamiento de las medidas. Tuvimos marchas, no sé si se acuerdan, ese viernes. Sí, claro. Ese creo que fue la fecha que usted me está marcando, que fue la fecha. Bien. Antes de esa fecha clave, que fue la marcha en contra de la fase 1, ¿sí? Que fue multitudinaria y actos políticos de la oposición que generaron concentración, por ejemplo, en Clorinda. Usted me habla de que, bueno, las fiestas, lógicamente, las familias se reunieron, pero en coincidencia con eso hubo unos fallos judiciales, o sea, la justicia rompió, diríamos, el protocolo que teníamos que nos cuidaba. Un fallo judicial rompe el protocolo, podemos decir así, y a partir de ahí empieza a moverse el virus, el cual salta el día de la marcha o las concentraciones que empezaron a ver en Formosa. Así podemos hacer la historia. Exactamente. Si me permite, le puedo mostrar un gráfico. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bien verlo. Lo que usted me está diciendo del fallo, comenzamos el gráfico donde voy a explicar un poquito qué significa. En rojo, la línea roja son la cantidad de contagios nuevos semanalmente. ¿Sí? Recordemos que en epidemiología hablamos de semana epidemiológica que comienza el día domingo y termina el sábado siguiente. Entonces, la semana 1 fue la semana 1 del año 2021, vemos la línea roja, la azul son los fallecidos. Acá, a principio de año, que fue la semana 1, tuvimos un aumento pequeño, que en ese momento para nosotros fue un gran aumento, y ahí era donde venía arrastrándose el fallo masivo, el fallo de la Corte donde hubo un ingreso masivo de gente muy importante, y coincidió justamente con las fiestas, donde hay de por sí es una fecha donde hay mucha movilidad. Entonces ahí tuvimos en esas 2 primeras semanas, no sé si se aprecia el cursor, tenemos las 2 primeras semanas donde tuvimos un aumento de casos. Allí se vuelve a aplicar la fase 1, se cumple, medianamente se cumple, no como el año anterior, pero sí, y veíamos que teníamos una constante de casos, ¿sí? Venimos aumentando. La semana 9, la semana 10, es donde está el 8 de marzo, donde se vuelven a aplicar las medidas porque ya empezamos a notar un aumento en la cantidad de casos. Por eso es el estudio tan minucioso que hacemos, porque vos tenés que evaluar esto, que es lo que te va a... Justamente uno realiza este gráfico para la toma de decisiones, ¿no? Claro, lógicamente. Entonces empezamos a ver el aumento y a partir de la semana 11, si miramos ya la pendiente de la curva es en aumento y coincide, además de las movilizaciones, que fueron masivas, como usted dijo, viene Semana Santa. Entonces, se juntaron 2 momentos, uno donde donde tenemos un contexto social, ¿sí? Que está asociado a las marchas, a las movilizaciones, como que la gente se puso en rebelde
y él salía a la calle, en vez de guardarse, salía a la calle, se movilizaba, era indiferente totalmente a la situación epidemiológica que estábamos viviendo, que lo veníamos diciendo, que estaba en aumento. Se suma con el hecho de Semana Santa, donde es otra de las fechas donde hay una movilización de personas, y bueno, y desde ahí ya fue incontrolable, o sea, incontrolable en el sentido de la movilización, sí, 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 hasta llegar a la semana del 25 de mayo, donde tenemos el pico de contagios. Entonces, 6.660, yo me pongo a pensar eso, 6.660 personas infectadas en una semana epidemiológica, de un domingo a un sábado. Eso fue terrible, porque hay que tener un sistema de salud que aguante esa cantidad de personas. O sea, fue importante. Por eso yo creo, como usted decía, el hito es marzo, la fecha fue marzo, y todos los eventos sociales, ¿sí?, que hubieron, que llevaron a que cueste mucho más contener esa situación epidemiológica que estábamos viviendo en ese momento. A partir de ahí es donde se vuelve a aplicar, en la semana 17, que era el 1 de mayo, donde se vuelve a la fase 1 en la ciudad de Formosa, y prácticamente después los diferentes municipios se fueron sumando. Pero lógico, siempre tenemos el desfasaje de los 5 días, ¿no?, que es la historia natural que tiene el virus, la historia natural de la infección del virus en una persona. Tenemos el pico a los 15 días y de ahí comenzamos el descenso marcado. Donde otra vez se aplica la medida sanitaria de la fase 1, donde hay una restricción en la movilidad, ahí creo que es un aporte que todos, porque volver a tener los números que hoy tenemos, de 6.600 a 2.900, es un logro de todos. Yo creo que ahí toda la comunidad, yo siempre digo, un acto que yo haga individual tiene un efecto colectivo. Entonces, claro, eso son los números. Ha quedado claro con la placa que los distintos hitos que nos llevaron a los niveles más altos de contagio, y también después la baja, que coincide con que no hubo más marchas, no hubo más concentración de personas en esa magnitud, y también comenzaron a llegar las vacunas. Exacto, sí. Nosotros estamos vacunando desde el 29 de diciembre, cuando se larga la campaña a nivel nacional. Formosa también largó la campaña, por supuesto. En ese momento, la población objetivo era personal de salud, que está en la trinchera, el personal de seguridad, y después fueron los docentes. Pero en la ciudad de Clorinda, si bien se inició también en esos grupos de riesgo, ya se veía. Clorinda fue una ciudad donde todo el año pasado tuvo una importante cantidad de casos, a fin de años más. Entonces, y había muchos fallecidos ya. Entonces se empieza, fue una política que tomó el gobernador. Una decisión política de empezar a vacunar de acuerdo a la situación epidemiológica, y en ese momento eran los adultos mayores y Clorinda, porque Clorinda era en ese momento. Hoy por hoy, gracias a esa decisión política de vacunar a los mayores en Clorinda, hoy Clorinda es una ciudad silenciosa en cuanto al coronavirus. ¿Sí? Entonces, tenemos... De haber pasado a ser el foco infeccioso, diríamos, a ser... a tener nada. Claro. Tuvimos la semana pasada en la ciudad de Clorinda 63 casos en toda la semana, claro, para lo que teníamos. Y hoy por hoy, así como empezamos en diciembre, hoy por hoy, a fin de junio, a 6 meses, la población objetivo, el 54% de la población objetivo de la provincia está vacunada con la primera dosis. Entonces, eso es un logro importantísimo, más de 250.000 dosis aplicadas, es un logro, son los dos hitos, creo, ¿no? El 54% de la población objetivo vacunada y 250.000, más de 250.000 dosis aplicadas, es otro hito. Eso es acompañado de las medidas sanitarias, ¿no? De la fase 1. Y yo creo que también todo lleva a que la gente haya tomado conciencia de la importancia de cumplir las medidas sanitarias, de lo que cada uno nos corresponde hacer. Por eso no hay que relajarse las medidas, lo que yo sigo haciendo, que es
utilizar el barbijo, mantener el distanciamiento, el lavado frecuente de manos con agua y jabón o con alcohol en gel, evitar las reuniones sociales, evitar el aglomeramiento, ¿no? Por eso estamos donde estamos. O sea, es un conjunto de medidas políticas y es un conjunto de medidas del ciudadano individual, de responsabilidad social, o la responsabilidad que tiene como ciudadano, que tenemos como ciudadano para poder cumplirlo. Y como veías, como mostraba la doctora, nos mostraba la placa de cuándo y por qué saltaron a 6.600 casos en Formosa en el pico máximo a días de la marcha en contra de la fase 1. Queda claro, ¿no? Queda claro. Cada vez que se hicieron marchas, aglomeramiento de personas, saltaron los picos del coronavirus. Está probado, está demostrado. Así también está hoy demostrado con Clorinda cómo se podría haber controlado la pandemia. Hoy la tenemos controlada, Clorinda. Cuando había actos pidiendo Clorinda libre, que se abra todo. ¿Cuántos muertos sufrió Clorinda por culpa de esas personas inescrupulosas que vinieron incluso de afuera? Vinieron, prendieron fuego a la provincia y se fueron. Vinieron, prendieron fuego a la provincia y se rajaron. Pero los muertos nos quedaron a nosotros. Por eso, insisto, memoria activa, formoseños. Tengamos en claro quiénes fueron los que provocaron los contagios masivos, porque no solamente le va a corresponder ir a la justicia después que pase la pandemia, sino que son ahora estos cara rota candidatos en las próximas elecciones.